Aquí está Natalia. Yaday, wake up. Presente, profe. Gracias. Misael, sí. Presente, maestro. Gracias. Bien. Pues antes, mientras su compañera me puede Ya se lo mandar. mandé. Ah, ya me lo mandas. ¿A dónde me lo Sí, mandaste, profe. hija? En WhatsApp me dijo Misa. Ah, sí. Sí. A ver, voy a revisar. Ok, muy bien, perfecto. Bien. Bueno, primero que nada, me gustaría que me comentaran el día de hoy, este, cómo estamos nosotros con respecto a la película que vimos. ¿Qué les pareció la película por primera de cuentas? Estuvo muy interesante. Bien, muy bien. Platíquenme un poquito en ese sentido, por ejemplo, de qué por ejemplo, ¿cuál fueron para ustedes o para más o menos quiera comentarme lo que le pareció interesante de la película? Pues algo que recalca mucho en la película Ujú. es que nosotros llegamos a recordar nuestro pasado, ya sea de forma consciente o inconsciente o hasta de forma intencional. Ujú. En cualquier momento y por cualquier objeto o situación que pasemos, llegamos a tener esos recuerdos que posiblemente estaban bloqueados y que no queríamos seguir recordando, pero de cierta forma regresaron y llegan a tener una influencia muy drástica en nuestra vida y de quienes nos rodean. Sí, eso es para que veamos nosotros cómo quería que ustedes pudieran checar, por ejemplo, y aparte pues no es muy aburrida la película y es un poco entretenida para poder ver más o menos qué es lo que sucede desde la perspectiva de una persona. Y en este aspecto, por eso muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes trabajen con alguien, van a tener que empezar a tratar de hacer como lo que sucedió en la película, tratar de meterse en la cabeza y en la perspectiva de la persona para poder analizar las cuestiones que normalmente puedan estar siendo alteradas. Bien, ¿alguien que me pueda dar más o menos una sinopsis de la película? Una breve reseña de qué trató en general. Ya más o menos me mencionó algunos puntos importantes. Pero pues ahí ahora me gustaría que lo pongan. Primero tenemos que contextualizarlo en el aspecto de cuáles fueron los eventos significativos que ustedes observaron en la película. No sé, Leslie, ¿qué te más o menos te acuerdas de la película? Más o menos qué te acuerdas de ella? ¿Cómo fue sucediendo esta película? Sí, bueno, pues trataba de una persona que en su pasado tuvo unas experiencias, pues digamos que fuertes,
Además que su papá le había inculcado, metido ciertas ideas y pero como ocurrió algo pues muy fuerte para él, tuvo como que sus lagunas mentales, aparte de que también tuvo un accidente, digámoslo así, y pues él olvidó pues muchas cosas, ¿no? O sea, sí más o menos sabía sobre su pasado, pero no otras cosas, ¿no? Y y pues bueno, a raíz de que él obtuvo el libro de su historia, que él no sabía que era su historia, de como que iba asociando, o sea, sí asociaba muchas cosas de lo que decía la historia y su vida pasada. Ok, muy bien. ¿Qué observaron ustedes con respecto a las porque hubieron momentos claves durante la película en los cuales, por ejemplo, eh, cuando le llegó este libro a sus manos y empezó a notar ciertos aspectos o ciertos patrones, cómo era la diferencia entre su vida cotidiana y estos aspectos que empezaran a narrarle lo que era pues lo que había supuestamente olvidado. ¿Qué observaron entre el hecho de su vida cotidiana y lo que narraba el libro en este sentido? ¿Qué observaron ustedes? No sé, Jennifer, alguien que me haga su comentario. Luego. Yo, lo que pude, no sé, no analizar, ay, ¿cómo se dice? Observar, o sea, en este caso sí observar, pero como que llevar desde el inicio hasta el final y que lleva una secuencia, es que justamente muy independiente, ahora sí que el hecho de que la película se llame el número 23, justamente las secuencias de que a todo le buscaba ese número. O sea, todo, absolutamente todo lo llegaba a relacionar con ese número. Menciona, creo, cuando conoció a su esposa, si no me equivoco. Igual, si no estoy mal, creo que hasta los cromosomas llegó a meter o relacionar en cuanto al número. O sea, coincidía. Sí, así es, efectivamente. Muy bien. Ok, en esta perspectiva que nos plantea la película de inicio a su fin, por ejemplo, observaron que la mayoría de las cosas que estaba sucediendo era como en voz de narrador. ¿Quién lo observó? ¿Alguien observó eso? ¿Qué cosa, profe? No llegué a escuchar bien. Es que si llegaron a darse cuenta, o no sé si se dieron cuenta, de que realmente lo que sucedió en la película era una narración, no estaba sucediendo eso en la realidad. Que porque no sé si se dieron cuenta de que todo era a partir de una cuestión de que como cuando te están leyendo un libro. No sé si se dieron cuenta como si fuera una lectura de un libro, de una novela. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Sí. Muy bien. Y eso es lo interesante para poder determinar en esta, para que ustedes, y ese es el sentido real con respecto a por qué ve que a algunos les costó trabajo esta película al momento de realizar el aspecto fenomenológico. Desde la perspectiva fenomenológica de Franz Ventrano, ¿cómo podemos explicar o cómo podemos analizarlo? ¿Cómo podemos analizar este aspecto de lo que sucedió durante toda la película, pero desde la perspectiva de la intencionalidad de la conciencia? ¿Alguien que me quiera
dar su punto de vista, su conclusión o los aspectos importantes que tenemos que observar de acuerdo a la teoría de Franz Brentano, pero ahora aplicado al análisis de esta película. Pues que todo lo que él iba leyendo en el libro, lo hacía tan real y tan suyo que pues se materializó, por así decirlo, ¿no? Todos los aspectos que ocurrían alrededor de su vida, de su cotidianidad, pues sí, o sea, él buscaba la forma de que así fuera, ¿no? O sea, lo hacía real. Ok. En base a ese punto, ¿qué nos dice con respecto a lo que sucedió con él en el aspecto? Porque ahorita Leslie mencionó un punto muy importante y ese es el aspecto de que de alguna otra forma él trataba y parecía de que lo que estaba sucediendo en el libro trataba de darle una especie de significado en lo que era con respecto a la realidad. ¿Sí? Pero la pregunta que yo les voy a hacer al final de todo esto, realmente desde la perspectiva fenomenológica de Franz Brentano, realmente qué es lo que podemos llegar a una conclusión de todo lo que ustedes observaron, que fue real. ¿Y por qué? Pues una de En las... una, Perdón. A ver, sí, Yada, ¿ibas a participar? en una de las clases había mencionado que en lo que trata de hacer la fenomenología de este autor es que supone las cosas hacia ciertas direcciones o objetos. Entonces lo que trataba de hacer el protagonista era justamente lo mismo. Entonces relacionar, ahora sí que no un objeto, sino sucesos o relatos de su vida, al mismo libro. Pues bueno, yo creo que sí. Muy bien, perfecto, excelente observación. ¿Qué otra cosa observamos nosotros ahora con respecto a la intencionalidad de su conciencia? ¿Sí? Recordemos nosotros que cuando hablamos acerca de la intencionalidad de la conciencia tenemos que entender el aspecto de si nosotros simplemente estamos en la realidad o nosotros queremos transformar la realidad a conforme nosotros hemos construido eso. El punto principal y la pregunta es, ¿él era un personaje de la historia o él era el autor de la historia? ¿Qué piensan de esta pregunta? Era el autor. ¿Eh? ¿Él era el autor o él era un personaje? Yo creo que ambos. Yo lo catalogo como un personaje. ¿Por qué un personaje, Yadai? Porque mencionaba porque él encontraba asimilaba más bien su vida al relato del libro. Entonces, como el libro pues obviamente ya estaba escrito, él simplemente relacionaba todo acorde al libro según su vida. Entonces, para mí no es el autor como tal, que pues ya estaba escrito el libro. Simplemente él encontró la relación de su vida con el libro. Ok. Misael, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que fue ambos porque, bueno, al final de la película, pues nos relata todo lo que pasó, ¿no? Él sí, bueno, realmente él sí hizo todo lo que dice el libro, pero como que de alguna manera se desahogó escribiendo el libro y de ahí él creó su propio personaje que era él mismo. Por eso yo opino que es los dos.
el personaje y el autor. Y eso es interesante, o sea, no estamos mal. Y es que muchas veces ese es el aspecto que normalmente en la película nos plantea un problema real. Un problema es, por ejemplo, el hecho de que él provocó todo esto y simplemente se estaba dando cuenta de lo que había hecho, o simplemente fueron las circunstancias que lo llevaron a eso, o de alguna otra forma él trataba de buscarle sentido a su vida y de alguna otra forma recordó cuál en algún momento fue el principio que mantenía el hilo de su conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, por ejemplo, ustedes van a poder ver la película desde diferentes tipos de enfoques. Cada quien puede tener, algunos dicen, no, ese es el autor, no, pues pues es ambos. No, lo interesante es de que es como decir, si la realidad que él creó para sí, la creó como una especie de, porque pues obviamente nosotros entendemos que lo primero que vemos, la primera parte de la película antes del libro, era como una vida utópica, ideal. Y la pregunta es que si él se había creado esa vida para no enfrentar la otra vida de la cual estuviera huyendo. Y ahí es en donde determinamos lo que es el conflicto de si las personas crean su propia realidad en base a la naturaleza de la conciencia o de la naturaleza de su conciencia en la cual tienen un conflicto, o realmente así es la naturaleza de su vida. Muchas veces, por ejemplo, yo sé que para cada quien va a tener una explicación tal vez diferente, pero quiero que de alguna otra forma vean que a veces cuando ustedes estén escuchando a una persona, escuchen, ¿es el autor? ¿Es el personaje? ¿O es el contexto que llevó a la persona a todos los hechos que nos van a narrar? Ese es el sentido real que normalmente debemos de estar identificando al momento de estar trabajando con alguien. Por ejemplo, ¿qué pasa si en algún momento llegan a trabajar con una persona que les llega con esto? Porque muchas veces hay flashbacks, te platican esto, te platican el otro. Lo interesante es encontrar cuál es la esencia especial de por qué las personas puedan tener compulsiones, obsesiones, pueden haber lo que es memoria selectiva. Todas estas naturalezas del proceso que vimos en la película, lo vimos desde un punto de vista como una especie de thriller psicológico. Pero muchas veces, a veces la realidad de trabajar con una persona es mucho más complejo. Y mi idea al momento de que ustedes lo vieran desde la perspectiva de Brentano es que pudieran ver esta perspectiva que nosotros podemos entender con respecto a la intencionalidad, el aspecto de cómo podemos construir una intención, cómo nuestra naturaleza puede explicar ciertas circunstancias o podemos darle el sentido nosotros de forma individual y subjetiva a las cosas en base a cuestiones reales. Y ahí es donde determinamos un punto, o podemos determinar un punto. Que muchas veces la pregunta es, ¿somos así por las circunstancias que hemos vivido? ¿O es por cómo somos que las circunstancias se han dado así en nuestra vida? Esa es la pregunta que a veces con respecto a esta película me gustaría que más o menos hubiéramos podido llegar. Yo sé que
apenas es la primera vez que hacen este trabajo, pero estuvo bien. La idea es de poder hacer el análisis entre lo que ustedes están escuchando. Por eso les puse esta película y esa va a ser la dinámica en mucho de esta materia. Les pongo un material. Primero no podemos hablar del aspecto teórico sin hablar del marco conceptual específico de la persona. Y mi idea lo que me di cuenta es que algunos se centraron mucho en lo que decía, pero a veces hay que leer y escuchar entre diálogos, entre frases, qué es lo que está sucediendo, por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace. Y tenemos que ir a la profundidad de la intencionalidad de su conciencia para determinar cuál es la psicología de su acto, por qué lo hizo de esa forma, por qué le llevó a hacer esto, por qué le llevó a hacer el otro. Y eso es propiamente pues la idea de alguna otra forma de esta materia, de que ustedes puedan analizar cuestiones. En este punto fuera de algún aspecto ficticio, pero en la realidad pueden encontrarse cuestiones un poco más complejas. Bien. No sé si tienen algún comentario más con respecto. Quería hacer esta retroalimentación con respecto a al tema de este trabajo, para que no les estoy dando ninguna respuesta concreta, sino lo que quiero es que se rompan un poco la cabeza y pasemos del aspecto concreto al aspecto abstracto. Que tengan ustedes la capacidad de ver diferentes perspectivas diferentes con respecto a una misma realidad y ustedes puedan en algún momento no dejarse llevar muchas veces por lo que una persona nos diga. Tengo muchas películas con las que he trabajado y que a lo mejor en algún momento les rompan un poco el esquema, y lo interesante es que ustedes busquen el sentido, ¿sí? Lo importante es, ¿consideran de que esta actividad les sirvió para poder trabajar y entender y comprender la teoría de Franz Brentano? ¿Qué les pareció? ¿O cómo les fue? Bueno, al menos a mí creo que, o sea, no sé si me haya ido también, pero creo que esto nos va a ayudar a pulirnos para analizar mejor ciertos casos. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Es la idea de esta materia, de que ustedes puedan ver y más adelante vamos a ver otras. Bueno, hoy vamos a ver lo que es una perspectiva parecida. Es la línea. Recordemos, hoy vimos a lo que es el pionero, que ya hemos trabajado con el pionero. Vamos a empezar a ver con lo que es uno de los precursores o uno de los representantes más conocidos, que en este caso es lo que es Edmund Husserl, ¿sí? Es, de hecho, por ejemplo, la psicología fenomenológica o fenomenología es uno de los más famosos que hay. ¿Por qué? Porque normalmente son uno de los más citados al momento de hablar con respecto a esta perspectiva. En este caso vamos a tener nosotros pues la participación de nuestra compañera Natalia, que nos va a exponer y compartir los puntos con respecto a este teórico y a su perspectiva teórica. En este momento se está abriendo la diapositiva. Solamente les voy a pedir un momento mientras se abre para que nosotros podamos estar checando esta perspectiva. Recuerden, a lo mejor vamos a encontrar algunos puntos en coincidencia con lo que planteaba Franz Brentano, pero lo importante es ver cómo esta teoría va avanzando. Después de este tema estaríamos nosotros viendo lo que es
el tema de la teoría fenomenológica de Martin Heidegger, ¿sí? Pero una vez que avancemos con esta teoría. Bien. ¿Estás lista, Natalia? Algo así. Sí. De todas formas, pues ya sabes, ahí echamos la mano entre todos para poder comprender. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla y ahí te voy apoyando para que puedas pues exponer el tema. Bien, adelante. Preséntate y ahí seguimos. Te escuchamos, Natalia. Bueno, buenos días. Pues mi nombre es Natalia y el tema que les voy a presentar es de Edmund Husserl, de la fenomenología. Y Ahí va. pasaremos a la primera diapositiva. ¿Sí me escuchan? Sí. Se escucha raro, ¿sí? No, yo Ok. te escucho bien. ¿Quién fue Edmund? Ok, gracias, maestro. Bueno, dice que fue un filósofo fundador y trascendental de la fenomenología, fue un físico, matemático y filósofo. Su primera obra filosofía fue la aritmética. Estudió las interpretaciones de las cosas cara a cara, los objetivos que pueden describirse como espera, las cosas inexplicables y la inmutación. Bueno, como dice ahí, su nombre completo era Edmund Gustav Albrecht Husserl y tenía otro nombre que lo olvidé. Y él nació el 8 de abril de 1859 en Friburgo y murió el 7 de abril de 1938. Fue un filósofo, el discípulo de Franz Brentano y Carl Stumpf, perdón. sí. Y Stumpf fue el fundador de la fenomenología trascendental y pues a través de ella del movimiento fenomenológico. ¿Puede pasar al siguiente, profe, por favor? La fenomenología. Bueno, la fenomenología es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos, apelando a la experiencia intuitiva o evidente. Está nada con el empirismo, pues la fenomenología es el cuerpo de conocimiento que relaciona entre sí distintas observaciones empíricas de fenómenos de forma consistente con la teoría fundamental, pero que no se deriva directamente de la misma. Bueno, la fenomenología es como una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a la manifestación de los seres y acciones, y es aquello con una esencia y es perceptible, puede ser estudiado. Y la fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas. Siguiente, profe, por favor. Okay. Bueno, los inicios. Como se decía al inicio, Husserl es cada vez más consciente del carácter de ciencia fundamental de la fenomenología. Así lo manifiesta claramente en 1913, en el primer volumen de Ideas y en el discurso de toma de posesión de su cátedra en la Universidad de Friburgo en abril de 1916. Este comienzo tiene que ser absolutamente por tanto, es necesario un método que nos permita buscar un conocimiento o evidencia absoluto. Bueno, yo investigué que el objetivo más importante de Husserl era que, y de hecho fue el último
fue buscar la clarificación y fundamentación del comienzo, de todo comienzo, y así y si la filosofía es concebida, y la filosofía es concebida como una ciencia fundada absoluta. ¿Cómo que absoluta? No sé, profe. Es que sí le investigué y todo el tema, pero la verdad, sinceramente, sí se me complicó bastante entenderle. Ok, Porque tenía como que varios conceptos así que no, la verdad, no. Por eso. Y estoy poniendo todo de mi parte. Y sí hice mis apuntes y mis anotaciones para poder exponer, pero sí hubieron unos puntitos que no le entendí muy bien, y pues ok, ya ok, bueno. exponiendo ya usted me podría Ok, ayudar. bueno, vamos a empezar desde el principio, apoyado hasta donde nos ha hecho. Bien, en primera instancia sabemos de que Edwin Huxley es fundador trascendental de la fenomenología, o sea, la fenomenología trascendental. Recuerden, tenemos que ver cuál es el contexto y en este aspecto del currículum de esta persona. Era físico, matemático y filósofo. ¿Sí? Lo interesante, vean la cuestión interesante, la voy a poner un poquito, quiero que lo vean, la voy a poner más grande. ¿Lo ven todos? Bien, creo que está muy grande. Ok, menos. Muy bien. Quiero que vean esto. Él era lo interesante acá, y lo voy a señalar. ¿Todos están viendo la diapositiva? Sí. Perfecto. En este aspecto, les voy a señalar algunos puntos para que todos lo observen. Este es un punto interesante, ¿sí?